Saludamos al diputado nacional Juan Marino, que está en línea, diputado nacional y fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera. Juan, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres, AM530. Buen día para vos. Nicolás, Gustavo, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Juan? Gracias por el tiempo. Juan, bueno, jornada de reclamo, paro de transporte. Hablábamos hace un rato con Silvia Sarabia de Libres del Sur, estamos haciendo un poco el relevo de cómo va a estar el día de hoy, y ustedes también con una convocatoria importante, sumando ollas populares también. Contame un poco de eso, contame un poco del reclamo de hoy, y si querés también, Juan, que todo esto termina en un paro nacional, que es una de las expectativas que se da sobre cómo pueda terminar el día de hoy y según cómo salga el paro, ¿no? Sí, primero, bueno, un paro importante de los gremios del transporte y a que se sumaron las organizaciones sociales y piqueteras con 500 movilizaciones en todo el país, con epicentro a las 11 de la mañana en Constitución. Es una protesta contra un gobierno que está avanzando en el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, un gobierno cuyas políticas han llevado a tener 53% de pobreza y 18% de indigencia, un movimiento obrero, un sector del movimiento obrero que está luchando contra el impuesto al salario y en defensa de su salario, y las organizaciones piqueteras en defensa del derecho a comer. Así que todos los que están escuchando, convocarlos a solidarizarse, a participar de esta olla que vamos a llevar adelante a las 11 de la mañana en Constitución. Y después me parece importante que, como militante político, en mi caso, militante del Partido Piquetero, diputado nacional, discutir qué traducción política se le tiene que dar a esta protesta de un sector del movimiento obrero y popular, ¿no? Porque los convocantes han sido muy claros. Esta es una protesta que pone de manifiesto que la política del gobierno hambrea al pueblo y destruye el salario, por más que algunos ahora estén encandilados con la baja temporal del riesgo país, incluso por los índices de inflación. Estamos en presencia de un genocidio económico, de un gobierno que está matando la democracia, y la dirigencia política y sindical, lejos de estar intentando negociar con el gobierno, lejos de estar dividiéndose y en una situación de internismo, tenemos que estar concentrados en dar una respuesta política a este sector del pueblo que se manifiesta y protesta contra Javier Milei. Así que me parece que esa es la conclusión más importante del paro del día de hoy. Algo pasó igual, Juan Marino, diputado nacional, dirigente piquetero con quien estamos hablando a esta hora, y lo que te quería preguntar, Juan, es, algo pasó igual porque, bueno, hubo unas reuniones que estaban generando mucha expectativa entre los funcionarios del gobierno, la CGT y los empresarios, y esas reuniones finalmente no sucedieron. Me parece que algo está también ahí raro, algo está fisurado. Sí, lógico, porque queda claro que no hay una variable de negociación donde el gobierno abre la mano y ayuda a las provincias, ayuda a los trabajadores. Todo lo contrario, el plan del gobierno es de genocidio económico. Ellos siguen fundiendo a las provincias, ellos siguen atacando al movimiento obrero. Fíjate cómo responden al paro del día de hoy. Responden al paro del día de hoy convocando a llamar al 134 para armar causas judiciales para perseguir a los sindicatos. Y eso no es un dato menor. Ellos utilizaron la app de Mi Argentina, los anuncios en las estaciones de trenes, para atacar con nombre y apellido a dos dirigentes sindicales, a Pablo Moyano y a Viró, y a convocar a la gente a llamar al 134. El llamado al 134, el armado de la causa judicial, es parte de este proceso de destrucción de la democracia que ellos están llevando adelante, porque ellos abordan paros y huelgas con el Código Penal en la mano, los han transformado en conflictos de orden penal, los están sacando del fuero laboral y los transforman en un motivo de persecución penal. Y a Viró ya lo denunciaron por extorsión. Ya por el paro del 9 de mayo ellos armaron una mega causa judicial contra los sindicatos, quieren hacer lo mismo a partir del paro de hoy. Entonces, la dirigencia política tiene que alertarse sobre esta situación, porque realmente están matando la democracia, están atacando el derecho a huelga. Este ataque al paro de hoy con la línea 134 va en línea con la mal llamada ley antimafias, que ya tiene media sanción en diputados, que algo habrán hecho, y si a una organización
le imputan un determinado delito, a vos solamente por ser parte de esa organización te pueden meter en cana por ese delito del que acusan a la organización de la que participás. Entonces, esas modificaciones del régimen político, jurídico en nuestro país, donde la democracia va muriendo, ameritarían una respuesta muy contundente de la dirigencia política. Ustedes vieron a la dirigencia política en general, a la mayoría, alertarse por esta situación, llamar a unirnos todos en defensa de la democracia, a ponerle un límite al gobierno. No es la situación en la que está la mayoría. De hecho, la ley antimafia se la aprobaron con media sanción en la Cámara de Diputados, y esto no puede seguir así. Me parece muy sano que haya un sector del movimiento obrero, piquetero, popular, que diga: nosotros no transamos con Milei, nosotros no agachamos la cabeza, nosotros no nos arrodillamos, nosotros dejamos en claro que hay que estar en contra de este gobierno, que hay que oponerse y que hay que denunciarlo. Juan, el otro día decíamos, y me hiciste recordar cuando las declaraciones de Milei sobre poner el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro, digamos, el silencio de cierto sector de la oposición a la dirigencia política era como mínimo cómplice. Y me parece que la descripción que estás dando, el silencio de cierta dirigencia política, diputados, senadores y otros ámbitos, digamos, también es cómplice. Es una descripción tal cual. Y quería, porque fuiste muy claro y pusiste una imagen fuerte, que es lo del genocidio económico, cuando todos ahora estamos hablando de la baja de la inflación, la caída del riesgo país y demás, y leía en esto de la convocatoria de hoy, ustedes a la olla popular y demás, recordaba cómo creció la indigencia, pasó de 11 a 18 en 6 meses, del gobierno de Milei. Creció 7 puntos, más que los dos últimos malos gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo estamos hablando? De los números de riesgo país y no de los números de indigencia. Lógico, completamente. Aparte, cuando hablamos de genocidio económico, no solamente estamos hablando de el empobrecimiento de la población, el crecimiento de la indigencia. Fundamentalmente lo que estamos hablando es de un plan preconcebido con el que llegó Milei al gobierno, que es hacer inviable la subsistencia de sectores, de franjas enteras de la población. Los tarifazos van en ese sentido. Los tarifazos hacen inviable la existencia, el funcionamiento del entramado productivo de Argentina. Claro. Y eso es parte de un plan de Milei y de Espert. Espert lo escribió en su libro Argentina Devorada, que hay que terminar con los empresarios que dependen de los subsidios del Estado. Bueno, ahí tenés los tarifazos llevando a la quiebra a las empresas. Por eso es muy importante también el apagón convocado por el Foro Multisectorial de los Tarifazos para mañana a las 9 de la noche, y la denuncia judicial que hicieron junto con asociaciones de consumidores para que se frenen estos tarifazos que son impagables y que le están haciendo la vida imposible a millones de argentinas y de argentinos. Tarifazos naturalmente también que han impactado en el transporte, y es otro de los motivos del paro de hoy. Entonces, el paro de hoy y el apagón de mañana son presiones populares muy claras de que hay que ponerle límites a este gobierno. Y es lo que vos decías en relación a lo que dijo Milei contra Cristina, lo del último clavo del ataúd con Cristina adentro. Fueron declaraciones gravísimas donde primero tendría que haber habido un repudio de todos los partidos políticos, y no lo hubo. Pero además, no solamente tendría que haber habido un repudio, tendría que haber alertado al punto tal de, bueno, reunámonos y discutamos efectivamente acciones políticas coordinadas para ponerle un límite a este gobierno, porque no se puede permitir que se instale un régimen a la cabeza del Estado en Argentina que parta a la base de la premisa de que hay que aniquilar físicamente, políticamente a un sector importante de la oposición política, en este caso lo que dijo Milei del kirchnerismo. Bueno, eso no se puede tolerar, y el hecho de que haya un sector de la dirigencia que no levante la voz, no articule políticamente para enfrentarlo, es uno de los motivos por los cuales Milei está pudiendo avanzar, aún con toda la debilidad, aún con todo el fracaso económico que viene caracterizando a su gobierno, puede avanzar, y avanzó aprobando la ley bases, y avanzó dando media sanción a la ley de antimafias, y ahora está avanzando con el dictamen de privatización de aerolíneas, avanzó manteniendo vigente el DNU 70 y tomando la iniciativa en todos esos planos y colocando al movimiento obrero y popular a la defensiva. Vos fijate
que el movimiento piquetero que hoy participa del paro de transporte ha sufrido fuertemente la persecución, una campaña mediática y judicial en su contra, que ha llevado a que no haya más piquetes en la 9 de julio y el gobierno lo festeja como un logro y en realidad es la paz de los cementerios. Como diría Tácito, hicieron un desierto y le llamaron paz. Y esa paz se basa en el 18% de indigencia que ustedes mencionaron. Entonces nosotros eso lo tenemos que tener muy presente, porque lo que está pasando es que el gobierno está logrando sus objetivos sobre la base del hambre y la miseria de nuestro pueblo, y tenemos una dirigencia política que no se está articulando como se debería articular para ponerle un límite y decirle basta a Milei. Juan, te agradecemos mucho el tiempo con la Radio de las Madres. Estaremos cubriendo todo lo que pasa en este día de paro de transporte. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande a ustedes. Abrazo grande.